Ahí sí. La siguiente charla va a ser el viernes 30 a las 7:30. Dicho esto, voy a presentar al doctor Vidal. Eh, el doctor Vidal es médico cirujano. Él es neurólogo en adultos, hizo su especialidad en la Universidad Mayor y tiene un diplomado en medicina del sueño en la Universidad de los Andes. Además, el doctor se desempeña como profesor asistente de la Universidad Mayor y como neurólogo en Integra Médica, Clínica Sopno y el Hospital Fach. Eh, Al final de la charla vamos a tener una pequeña ronda de 15 minutos para preguntas, así que dicho esto, doctor, ¿me escucha? Te escucho bien. ¿Me escuchas tú de vuelta bien? ¿Sí? Sí, todo se escucha perfecto. Y la diapositiva se ve bien, la pantalla completa, ¿sí? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación. Gracias a toda la directiva por invitarme y por incluirme dentro de su maravillosa jornada. La verdad, encuentro que unir a todas las facultades y poder cada uno entregar su aporte en esta materia que recién estamos conociendo todos, como es el COVID, es súper valioso. Habla de la multidisciplinariedad que la mayor siempre ha intentado promover. Y bueno, yo 100% la camiseta puesta por la Universidad Mayor, así que no puedo estar más orgulloso de asistir hoy día. Me pidieron hablar sobre neurología y COVID del día de hoy, y efectivamente, como decía Catalina, lo vamos a dividir en dos presentaciones. Hoy día voy a hablar más bien de generalidades y quiero que entendamos si es que existe o no una relación entre los dos temas, para ya la segunda sesión hablar más de los síntomas y de las enfermedades propiamente tal que relacionan el COVID con la neurología, ver cómo las podemos detectar y manejar, ¿ya? Entonces, ahí están algunas de mis credenciales, ya me presentó Catalina previamente. Agregar que estoy haciendo un diplomado de docencia en la Universidad Mayor, me tiene súper contento, ya vamos en la mitad del diplomado y por supuesto la idea es fomentar y siempre mejorar la actividad docente que vamos a realizar en la universidad. Entonces, esto es súper importante y siempre a mis alumnos, para cuando ya se titulan, les pido siempre a los becados también que sean capaces de hacer una declaración de conflicto de interés, que los libre de cualquier tipo de crítica o poca validez de su presentación. No presento apoyo financiero para dar la clase, ni viáticos para asistencia a cursos, tampoco tengo relación con la industria farmacéutica, y por lo demás soy perteneciente a la organización que se llama Médicos Sin Marca, que promueve la educación médica liberado de apoyos de la industria. De modo que también es algo valioso y desde 2017 pertenezco a esta. Por lo tanto, no hay conflictos de interés dentro de mi presentación. Para hablar hoy día de los temas, vamos a hacer una pequeña introducción, algo de epidemiología que tiene que ver con lo que muchos todos los días hacemos. No sé si será tan sano desde el punto de vista de salud mental, pero averiguar las cifras y un poco ir haciendo un análisis crítico. Hablar de neurología y COVID, qué relaciones hay, y si la literatura científica está siguiendo esta relación o no, para luego pasar a unas consideraciones finales que nos permitan hacer un análisis crítico de lo que yo hable, que cada uno se vaya con sus propias ideas a la casa, y eventualmente después en la ronda de preguntas las podamos debatir algunas de ellas. Entonces, estas primeras dos diapositivas de introducción y hacer la presentación como tal, me sirvieron a mí para decir, perfecto, mucho influjo de información, he leído muchas cosas de muchas partes, algunas de prensa, algunas de literatura científica, y con qué me quedo, qué es un poco lo que realmente va a servir para entender la pandemia. Y en base a eso me motivé para hacer esta charla 1 al menos. En cuanto a la introducción entonces, las pandemias han existido a lo largo de toda la historia y siempre van a existir. O sea, esto no lo tengo que ver escrito en ningún paper como para poder saberlo. La verdad es que así es. Y, y la verdad es que las pandemias en sí son motivo de estudio del área de la salud pública, en particular de la epidemiología, que es un área que a la mayoría de las carreras de la salud nos explican, nos enseñan en los primeros años, y es súper importante para entender los fenómenos y algunos de los datos más científicos que hablan a veces en la prensa o en los medios de información principales. Lo importante es que como profesionales de la salud debemos investigar, informarnos sobre los constantes avances de estas nuevas patologías y aplicarlos en nuestra práctica diaria. Yo creo que de acá, y me incluyo,
el 100% jamás se hubiera pensado que íbamos a estar con ciertos métodos de aislamiento preventivo o de aislamiento activo en un 100% con cuarentenas obligatorias. Poco nos hubiéramos pensado a fines del año anterior que esto no iba a llegar a ocurrir. Y por lo mismo es un quiebre, es una crisis normativa que estamos viviendo como seres humanos y tenemos que salir al enfrentamiento de esta. Fíjense en estos gráficos, lo encontré en las últimas noticias, diario donde hago hartas notas de prensa, en general hablo de bastantes temas neurológicos, y si se fijan las grandes pandemias de la historia, tenemos ahí las principales desde el año 0 después de Cristo, las primeras grandes, la peste antonina, la plaga de Justiniano, y posteriormente la epidemia japonesa de la viruela, que es distinta a la viruela europea que hubo después, y ahí pueden ir viendo los grandes tamaños de personas que llegó a abarcar. Fíjense, por ejemplo, la plaga de Justiniano de los años 500, 30 a 50 millones de infectados, entonces sumamente importante. Siempre han existido. Luego, si nos vamos a algo entre los 1000 y entre los 1000 y los 1750, la peste bubónica, que se dice que en ese tiempo habría cobrado la vida de aproximadamente un tercio de la población mundial, 200 millones de personas. Luego vino la viruela, y después la plaga italiana y la de Londres, que fueron mucho más localizadas, como su nombre lo dice. Si nos vamos a lo nuevo, fíjense que cada vez son más frecuentes. Y si bien tenemos algunas que fueron muy grandes en cuanto a su volumen de infectados, como la gripe española, como el VIH-Sida, que hasta el día de hoy nos acompaña, hay una gran epidemia en general cada 2 años. Hoy en día, por lo menos desde el 2010 hacia acá, cada 2 años hay una gran epidemia que tiene potencial de ser pandemia o no. Yo a veces me pregunto si el ébola que aparece ahí, que fue entre 2014 y 2016 y afectó predominantemente al continente africano, uno se pregunta si el ébola hubiera sido una pandemia enorme que hubiera llegado a Sudamérica, que hubiera infectado de forma global como el SARS-CoV-2, que es el que estamos enfrentando hoy día, podría haber terminado con la especie humana, o por lo menos decir un tercio de la población falleció. Es una posibilidad latente que nunca vamos a tener la respuesta, por supuesto. Pero si se fijan, una pandemia grande que tiene una dispersión enorme por la población y que llega a infectar un número importante, a la larga, se da cada 200 años, eso, o cada 100 años en realidad, porque si tomamos en cuenta que en 1920 fue de las últimas grandes pandemias, que fue la gripe española, y que duró como 2 años, más o menos, estos números se van repitiendo cada 100 años en general. Entonces no sería de locos pensar que la pandemia actual va a durar incontrolable por lo menos unos 2 años. Por lo menos 2020 y 2021. No sería de locos pensar eso. La ciencia está tratando de anteponerse a esto, de poder combatirlo y enfrentarlo, pero esos serían más o menos los tiempos que se manejan en cuanto a pandemias antiguas. Así que importante estos gráficos para tenerlo en cuenta. Y la puse porque en realidad en septiembre yo estaba extrañando o quería leer un buen artículo de lo que habían sido las grandes pandemias de la historia, y la última noticia mostró este gráfico que me pareció bastante amigable y que respondía exactamente lo que yo quería ver desde el punto de vista visual. En cuanto a las generalidades, el coronavirus se originó recientemente en China, particularmente en Wuhan, y básicamente es la tercera epidemia del tipo de los coronavirus en particular. Recientemente se documentó que tiene síntomas sistémicos y respiratorios, y al menos un tercio de los pacientes que tienen COVID-19 van a tener síntomas neurológicos. Y por síntomas neurológicos quiero decir que hay varios. Cefalea, que por lo menos en Chile, y yo diría que en todo el mundo, es el síntoma más frecuente del COVID. Anosmia o hiposmia, que es disminución o falta del olfato. También tenemos la disgeusia, que es este trastorno de lo que es el gusto, la sensación del gusto sensorial. Entonces, estas manifestaciones que son tan frecuentes en el COVID son neurológicas. Y lo vamos a ver más en la segunda sesión, la del viernes, donde voy a comentar cada una de ellas, cómo se genera, cómo se detecta y cómo se trata. Estas son fotos como de lo que sería el mercado de Wuhan. Se fijan que son lugares con bastante atochamiento de gente, muy poco metro cuadrado por persona. Se comercializa
como alimentación animales que han sido recientemente fallecidos, que se han criado en criaderos que son de condiciones higiénicas, algunas muy irregulares. Acá abajo está el principal vector del coronavirus, y acá abajo está el murciélago, que en un principio se dijo que todo esto venía del murciélago de manera muy potente, pero al final se termina mencionando que este fue el agente principal. No me puedo acordar el nombre, se me olvidó en este momento, pero habría sido el principal vector de lo que es el desarrollo de la pandemia inicial, al menos en Chile. ¿Cómo es la estructura del coronavirus? Es un poco así. Llega a tener una estructura similar a una corona, lo que dio el nombre en su momento inicial, pero es conformado así. Tiene un genoma viral de RNA al centro, tiene una envoltura y tiene estas famosas espículas, que acá hay una imagen agrandada de lo que sería una espícula de las que tiene el coronavirus que aumentan su adhesión. Hablemos un poco de epidemiología global, cosas bien generales, digamos. Esta es una imagen obtenida ayer, digamos, de la página de la Organización Mundial de la Salud, que muestra un poco la situación global. En azul oscuro, los lugares o los sitios que están más hoy en día complicados en relación a la pandemia. En celeste oscuro, como se puede ver acá la situación de Canadá, por ejemplo, los que están en riesgo intermedio, el color también de Chile. Y en África se ven, en África, en Australia, en algunos lugares de Asia, más al este y al sur, y por supuesto que también en Groenlandia, se ven menores tasas en general del COVID actualmente. Pero este sería un mapa de calor, por así decirlo, para comparar los diferentes lugares donde hay más compromiso. La situación global es que hoy tenemos alrededor de 42 millones de casos confirmados y alrededor de 1.139.000 fallecimientos. Los casos siguen aumentando y las muertes por momentos tienden a pensar que hay una estabilización de estas, por lo menos en los datos diarios. Si se fijan en las comparaciones por regiones, América, incluyendo Sudamérica y Estados Unidos, somos los más afectados por esta pandemia al día de hoy. Fíjense que después vendría como el sudeste asiático, muy cercano a Europa. Luego vendría la región mediterránea este, seguido por África y finalmente por el Pacífico Oeste. Si nos vamos a la epidemiología local, y estos son los datos de hoy en particular, sabemos que tenemos algunos focos bastante importantes de COVID activo en Magallanes. Sabemos que hay un foco muy importante que está causando bastante estragos en Chiloé, en lugares pequeños de Chiloé, pero que se han ido ampliando, y la situación de Antofagasta que ha ido a poco disminuyendo en su severidad. Entonces ahí tenemos una situación global. Cada vez que uno ve estas imágenes, uno lo que le interesa ver es ver los casos nuevos, pero también los acumulados, e ir viendo los fallecidos totales y los fallecidos nuevos, y por supuesto ir tratando de generar gráficos o tendencias en relación a estos valores. Esta en realidad obtenida de Google, pero la verifiqué en cuanto a información, que muestra que básicamente estamos en una situación donde está un poco estable la pandemia. En general nos movemos hoy en día, hace bastantes semanas, entre 1.000 y 2.000 casos diarios. Y una cosa bien anecdótica es que hace mucho tiempo que no tenemos bajo 1.000 infectados diarios. Es llamativo porque en realidad eh, hemos estado en 1.015, 1.012 infectados diarios, no hemos llegado a bajar de 1.000 de nuevo. Y los fallecimientos en PERI 50 es lo que estamos teniendo actualmente. Este gran pic que se ve acá fue cuando se reportaron los casos que no habían sido reportados en su momento. Y por eso se piensa, claro, cuando uno lo ve dice, oh, acá fue una gran situación de aumento de casos, pero en realidad fue un día puntual donde se sumaron los casos que no se habían contabilizado previamente. Cuando uno interpreta esto que uno ve en las noticias a diario, básicamente es súper interesante mencionar que los casos activos han bajado harto. Si pensamos desde 14 casos, o sea, desde 14 días que antes era la cuarentena para casos positivos, ahora se bajó a 11. Y eso explica que hayamos podido bajar de los 10.000 casos activos. Y espero que esto tenga una repercusión después en que tengamos un buen control de crisis, ¿ya? Otra de las cosas que siempre hay que ver en las cifras diarias, el número de fallecidos y el total, siempre es importante irlo viendo. Y en los temas de hospitalización, cuánto están en UCI, cuánto en estado crítico y cuánto en ventilación mecánica. Siempre ir viendo los exámenes. En este momento, cuando tenemos una positividad de menos del 5%, quiere decir que la epidemia está más bien controlada. Y lo que estamos haciendo hoy en día es que con el
con los exámenes realizados de forma masiva, estamos tratando de, con todos estos exámenes, aplacar la enfermedad, como hacerla retroceder. Eso es lo que estamos intentando hacer hoy día con el aumento de los exámenes realizados. Porcentaje de positividad de ayer, 4,32%, o sea, súper bueno. Y siempre también estar atento a este marcador de los ventiladores mecánicos disponibles, que incluso no incluyen lo que podría ser máquinas que se podrían adaptar de anestesia o máquinas de oxígeno a alto flujo, no las incluye. O sea, tenemos, además de esto, una red de emergencia que es relativamente aceptable. Habiendo dicho todo eso, volvamos a neuro. El COVID hace neuroinvasión. Nosotros sabemos relativamente bien, por ejemplo, pensemos en las meningitis, como algunos agentes bacterianos, virales, llegan a hacer neuroinvasión. Pero el COVID es todo nuevo, o sea, estamos escribiendo la historia día a día. Y lo que se ha podido detectar, y en algunos papers suponer o hipotetizar, es que puede haber una neuroinvasión directa, ya sea por vía directa al sistema nervioso central, por vía hematógena, por vía digestiva, por vía linfática o incluso el líquido cefalorraquídeo. También pudiera haber un mecanismo inmune asociado, que desde el sistema nervioso periférico afectemos el sistema nervioso central, activando elementos como los macrófagos, la microglía, los astrocitos, y se ha relacionado muy bien un marcador proinflamatorio que es la interleuquina 6 con lo que es la severidad del COVID. Y hay otros misceláneos que se explicarían por otros mecanismos. Cosas importantes. Acá en este gráfico, que es súper bueno, y si se fija en la referencia, es un manual de COVID-19 para el neurólogo general. Lo hizo la Sociedad de Neurología en abril. Por lo tanto, no tiene tampoco el 100% de la información que hoy manejamos, pero es un apronte bastante bueno para lo que se está entendiendo. También han salido archivos de ventilación mecánica en COVID, de broncopulmonar y dermatológico, lesiones dermatológicas en COVID. Esos también hoy día son algunas publicaciones que se han visto. Y acá podemos ver que directamente llega la vía hematógena, llega la vía de transmisión nerviosa, pero a través del nervio olfatorio. Y al igual que en las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, se le da un rol fundamental al bulbo olfatorio o al nervio olfatorio en sí en el compromiso del sistema nervioso central. Otra forma es la vía transináptica. Y acá nuevamente se habla del bulbo olfatorio, el COVID entraría y llegaría a las hendiduras sinápticas, donde a través de exocitosis y endocitosis, en ese proceso el COVID atacaría y podría tener una diseminación que es retrógrada y anterógrada para comenzar a afectar de vía transináptica el sistema nervioso central. Y también afecta el periférico. Vamos a ver en la segunda presentación que hay neuritis, hay miositis por COVID, así que igual es importante tenerlo en cuenta. Ahora, los mecanismos de la barrera hematoencefálica es que básicamente el COVID viene en el vaso sanguíneo. La barrera hematoencefálica tiene este vaso sanguíneo, tiene el endotelio vascular y después vienen los astrocitos que vienen como cubriendo el vaso o estando muy aledaño a él. Y básicamente lo que hace el COVID es infectar el leucocito y luego este activa los astrocitos de forma que atraviesa la barrera hematoencefálica y genera mayor daño. Este gráfico también es sumamente bueno. De más está decir que todos los papers que estoy citando acá son 2020 por un tema lógico, que ahí es donde fue el gran boom de las publicaciones de esto, a pesar de que apareció en diciembre en Wuhan. Pero está el coronavirus y tenemos lesiones que van a ser por daño directo, ya sea a la barrera hematoencefálica o a las neuronas en sí. Daño que es por hipoxia, la hipoxia que genera a nivel respiratorio, tiene repercusión en el encéfalo, lo que aumenta el metabolismo anaeróbico, los metabolitos también ácidos. Hay un daño directo que provoca el coronavirus, y esto es muy interesante, a través de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Eso también provoca un daño directo. Hay daños inmunes que a la larga provocan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que también, ya sea por generación de radicales libres de oxígeno o por daño secundario hipoxia, va a generar daño en el sistema nervioso. Y también hay otros. Y esto a la larga lleva a las manifestaciones neurológicas que conocemos, que son la encefalopatía, la encefalitis, el accidente cerebrovascular, recordando también que es un virus que es procoagulante, entonces todas las patologías procoagulantes, como el accidente cerebrovascular, como la trombosis venosa cerebral, se pueden ver más frecuentes en relación al coronavirus. Entonces, tenemos formas de daño que son inmunológicas y no inmunológicas.
De las no inmunológicas, la hipotensión, la hipoxia, la trombosis macro y microvascular, todos estos conceptos son importantes y también hay que tenerlos en cuenta, no solo para el COVID hoy en día, sino que, por ejemplo, para un TEC, para un paciente que tiene un estatus epiléptico, todos esos pacientes que tomamos en la urgencia neurológica, eh, todo esto que es sistémico, no del sistema nervioso central y no inmunológico, tiene una importante carga de enfermedad en el cerebro. Por lo tanto, estos factores de riesgo, estas situaciones de riesgo hay que manejarlas bien para que no propicien un daño neurológico. Y en cuanto a lo inmunológico, autoinmunidad adaptativa y la activación de las microglías, que son estos tejidos de sostenes que están entre las neuronas, ya, eso es súper importante porque también es el mecanismo de múltiples enfermedades neurodegenerativas, sobre todo la esclerosis múltiple. Entonces ahí uno dice, y es la pregunta que siempre nos queda rondando a los neurólogos, ¿irá el COVID a futuro darnos, en los próximos 2, 5 o 10 años, darnos un pic de enfermedades neurodegenerativas, ya que el COVID logra activación de microglías? Eso es lo que nos va a decir el tiempo. Si da más Parkinson, si da más demencia, eso es lo que vamos a tener que hacer un buen chequeo los neurólogos y por supuesto también los médicos generales, los internistas, los geriatras y todos los que se dediquen a tratar pacientes con potenciales enfermedades neurodegenerativas. Si hoy en día pensamos que una de cada 6 personas en el mundo va a tener una enfermedad neurodegenerativa, aumentará con el COVID eso a una de cada 4 personas, una de cada 3 personas. Es una cosa que vamos a tener que hacer seguimiento a futuro. Entonces, ¿existe relación entre la neurología y el COVID? Al menos en la parte fisiopatológica sabemos que sí. Vamos a lo clínico. ¿Cuál es el síntoma más frecuente del COVID? Cefalea. Y la cefalea es neurológica, aunque la causa sea extrasistema nervioso central, es algo que vemos los neurólogos y se asume como un síntoma neurológico. Sin ir más lejos, hoy día también tuve que participar en una presentación de la Sociedad Chilena de Neuro, el SONEPSIN que llamamos nuestra sociedad, y ahí presenté un par de casos sobre cefalea en trombosis venosa cerebral, y cefalea es un tema recurrente, se está presentando en todas partes. La anosmia, la digeusia, acá faltan bastantes, pero si nos vamos a de los principales, fíjense que la cefalea por lejos es el primero, y después como en el orden, en el tercer o cuarto orden ya viene la anosmia con la digeusia, de modo que me parece a mí que hay una relación que existe. ¿Existe relación o no? Un libro de 80 páginas, como este libro que yo les citaba antes, de la Sociedad Española de Neurología, nos habla de que alguna relación hay. Si no hay relación entre una cosa y otra, es muy raro que salga un libro. Y este libro, ya con los avances de la neurología, está desactualizado en muchas partes y es de abril. Se hablan de series pequeñas de pacientes, nuestras series cada vez están aumentando más en relación a lo que hemos vivido como mundo. Y esperamos a futuro tener cada vez más respuestas en esto. Por ejemplo, hoy en día es muy precoz para poder decirse que el paciente se va a recuperar de la anosmia, de la disgeusia. Muchos se recuperan, muchos aún no lo hacen. Y eso es una tarea que tenemos los neurólogos junto a los otorrinos y otras especialidades, de ver cómo van a ir evolucionando estos pacientes y cuál es el tiempo medio de recuperación, por género, por país. Esos estudios todavía tienen que ir apareciendo. Hoy los esfuerzos están en encontrar la cura, me parece lo más sensato y es lo que todos queremos. Después, los esfuerzos van a ir en recopilar estos datos y retroactivamente poder decir cuáles son los pacientes más en riesgo, cuáles son las terapias que menos bien hacen, cuáles son los síntomas neurológicos que mejor progresan y en qué grupo de pacientes. Esa es la tarea que queda a futuro. Tanto ha avanzado la neurología y COVID en estos 6-7 meses de pandemia, 8 si se quiere, que apareció este paper que está fresquito, salió el 11 de octubre, y si se fijan fue recibido por la revista el 7 de octubre y ya el 11 de octubre estaba publicado, o sea, están publicando como locos paper relacionado a neurología y COVID, y es bien interesante, habla del síndrome neurológico post-COVID, o sea, da COVID, nos dan síntomas, pero ¿qué queda después? Fallas atencionales, lo que se ve mucho también, miopatía del paciente crítico, que son pacientes que tienen déficit motor por falla muscular, que habitualmente es de predominio más distal de las extremidades, de las 4. Es como un hombre en barril que le llamamos. Todo lo que está fuera de la mano, o sea, si al hombre le ponemos un barril, las manos y los pies, que son las partes más distales, estarían con fuerza conservada, pero lo dije al revés antes,
es la fuerza proximal de la extremidad superior e inferior es la que está más afectada, y todas esas cosas pueden ir dentro de un síndrome post-COVID, desde el punto de vista neurológico, y hay otras enfermedades que les vamos a tener que hacer seguimiento. Quiero contarles también, y esto a pedido de Garo Adve, un gran organizador de estas sesiones, me pidieron también hablar un poco de qué estábamos haciendo los neurólogos durante la pandemia, y quizás esto es extrapolable a la mayoría de las especialidades, ¿ya? Hay atención neurológica urgente. Eso es súper importante. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco hicimos acá en La Mayor el curso de urgencias neurológicas junto a la SEM y ASEM U Mayor, y ahí hablábamos del accidente cerebrovascular. Hablábamos de los tiempos de ventana para poder hacer tratamientos de reperfusión con el que el paciente lograra volver a su función normal desde lo vascular. Y fíjense, un servicio de urgencias que está congestionado, que tiene pacientes que se están intubando en todo momento, que tiene hospitalizado la urgencia, y llega un paciente con un accidente vascular, y hay que correr para activar el código stroke, para poder hacer los exámenes, para darle la trombolicia o la trombectomía si necesita, y por esta congestión disminuyen esos tiempos, por lo tanto tenemos menos cerebro sano después. Hablo de un paciente sin COVID, pero con un riesgo de accidente vascular, o un accidente vascular inminente en el momento que hay que actuar rápido. Esa congestión nos ha dado bastante dolores de cabeza. Quizás no tanto en Chile, no tanto en el hospital que me desarrollo yo, que es el Hospital FACH, digamos, la urgencia en sí. Aunque también tuvimos hospitalizado la urgencia durante harto tiempo, junio, julio. Y gracias a Dios no tuvimos que lamentar mayores retrasos en este punto. Pero hay hospitales, como el Hospital Padre Hurtado y algunos otros, que por su alta demanda, Hospital San José, por ejemplo, sí vieron disminuido algunos estándares de calidad de la urgencia debido a la pandemia. Atención neurológica durante una hospitalización. El paciente neurológico es particularmente grave muchas veces. Las anamnesis son más prolongadas. El examen físico, como saben los de medicina, es súper... tiene bastantes detalles en que fijarse, debe ser ordenado, como le explico a mis internos y a mis alumnos, y uno no lo puede hacer la rápida. Si ya eso toma tiempo, vestirse, un lavado de manos, ponerse el gorro, los guantes, en la pechera, la mascarilla N95, una de refuerzo arriba, y la máscara facial, por supuesto que quitan más tiempo a esa labor. Así que también es complejo de ver. Tenemos nuestros pacientes neuro y tenemos muchas interconsultas del tema COVID. Por ejemplo, síndrome confusional por COVID o delirium. Súper frecuente, lo vamos a hablar más la próxima semana, pero mucha descompensación desde ese punto de vista. También está la atención neurológica ambulatoria. Nosotros hacemos un procedimiento que es el fondo del ojo, que es una parte crucial del examen físico, y ver a través, en mi caso, de lentes, luego de la máscara facial, el fondo de ojo en un paciente termina siendo súper dificultoso. Súper dificultoso. También hay cosas como la telemedicina que ha salido a salvar grandes situaciones, pero hay pacientes en los que no podemos retrasar el examen neurológico y hay que hacerlo. Y ahí es súper importante también poder agendar de la forma más segura posible una consulta presencial para aquellos pacientes que viven por telemedicina, poder actualizar su examen neurológico y descartar que haya mayores complicaciones. En cuanto a las pruebas complementarias y de seguimiento, en neuro hacemos mucho procedimiento, hacemos electroencefalograma, electromiografía con velocidad de conducción nerviosa. En mi área, que me dedico en particular a la medicina del sueño, hacemos un examen que se llama la polisomnografía. Es un examen donde el paciente se queda a dormir en el hospital, se le ponen diferentes marcadores, un termistor para ver cómo son los flujos de aire por la nariz, un micrófono para ver el ronquido, saturometría de flujo, una banda que mide movimientos torácicos y abdominales, electromiografía de piernas y eventualmente de brazos, y una serie de elementos, también el electroencefalograma arriba, que nos permite ver las etapas del sueño, y esos exámenes tienen una lista de espera enorme en todos lados desde antes, y ahora se ha prolongado porque en muchos lugares aún no se ha vuelto esa actividad, y más encima, en otros lugares, en otra cantidad de lugares, se demoró mucho en reiniciar, porque faltaban protocolos de países más avanzados, o de países que la pandemia ya fuera un poco más controlada para poder hacer los protocolos. Costó mucho reiniciar estas actividades. Entonces, hemos tenido dificultades en lo neurológico, pero me parece a mí que ya vamos en vías de solución en cada una de estas. Y la telemedicina llegó para quedarse. Es súper bueno. Sería súper bueno a futuro pensar, atiendo a un paciente en vivo y después quizás los controles los puedo hacer de forma ambulatoria.
pensando en que pueden haber pandemias a futuro, nuevas infecciones emergentes o nuevos brotes de coronavirus, quizás hacer la atención inicial presencial y luego ayudarse de telemedicina, sobre todo en pacientes que tienen buen control de enfermedad, no sería inconveniente. Acá nuevamente temas de la enfermedad, de enfermedades neurológicas. Este es un paper bien bueno del JAMA. Muestra síntomas del sistema nervioso, central, periférico, una serie de cosas que vamos a ver bien la próxima semana. Lo mismo acá, este es el libro español que ya les comentaba, y fíjense que ahí la confusión es el principal síntoma para ellos, luego el accidente cerebral, luego la anosmia o hiposmia, en el fondo los trastornos del olfato, y luego la cefalea. Esto a mí me parece quizás un poco inadecuado, en el sentido de que yo doy fe que la cefalea es la principal. De hecho, a mí me ha tocado ver muchos pacientes COVID, pero todos leves, ya que a veces el internista de turno se veía tan colapsado en los pacientes que neurología, traumatología, por ejemplo, y a veces los pediatras, incluso con pacientes jóvenes, ayudábamos al internista para sacar la tarea adelante, veíamos a los pacientes C4, C5 con COVID, y que básicamente era darle tratamiento sintomático, darle la orden para que se hiciera el examen ahí al momento, e indicarle la cuarentena obligatoria preventiva. Entonces, me tocó ver muchos pacientes y yo diría que el 98% tenía cefalea fácil. Ahora, me quedan alrededor de 2-3 diapositivas, esto es lo último. Mecanismos patogénicos de enfermedad pulmonar y sistémica, la inflamación directa del sistema nervioso central e complicaciones inmunomediadas nos van a dar todos los cuadros que tenemos ahí. Más en detalle esto lo vamos a ver la siguiente semana, pero hay inflamación, hay daño multiorgánico, hay estados de hipercoagulabilidad y hay vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos. Todo esto en conjunto nos lleva a todos los cuadros neurológicamente, o sea, clásicamente conocidos por la neurología, a verse de forma más frecuente. Para concluir, se dice que de las complicaciones del COVID, 23% son por daño directo al sistema nervioso central por el COVID, 28% son por desórdenes neuromusculares, miositis, neuritis, neuralgia, principalmente esos, y daños cerebrovasculares, 49%, recordando que hay vasculitis y hay hipercoagulabilidad. Dos factores para hacer accidente vascular al mismo tiempo. Fíjense el outcome de los pacientes con COVID en general. La mayoría está recuperándose. Después tenemos dos grandes grupos, algunos con mal pronóstico, otros con buen pronóstico, otros con pronóstico disminuido y otros que no ha sido especificado. La mayoría en vías de recuperación y la otra mitad es buen pronóstico, mal pronóstico. Entonces quedan muchos estudios, falta mucho tiempo para poder caracterizar bien el outcome o pronóstico neurológico. Por lo tanto, a pesar de conocer las características del COVID un poco, aún se desconoce su mecanismo exacto de neuroinvasión. No podemos concluir aún las consecuencias neurológicas en base a la evidencia. Falta mucha evidencia, muchas cosas se están conociendo. Las manifestaciones neurológicas siguen aumentando en los reportes. Y lo otro importante es que sería muy relevante continuar evaluando los factores de hipercoagulabilidad en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico. Es una enfermedad ya muy frecuente, es la primera causa de muerte en Chile, por lo tanto, si el COVID nos va a dar más mortalidad, más postración por este tema, más dependencia severa, no le vamos a dar la bienvenida fácil al COVID, vamos a dar la pelea, vamos a intentar reconocer cuáles son los mecanismos que ocupa y combatirlos para disminuir la prevalencia de las complicaciones neurológicas post-COVID. Así que estamos escribiendo la historia, la escribieron en piedras en el tema de la pandemia, se escribió en máquina de escribir, se escribió en lápiz y ahora en computador, como sea, pero estamos siendo parte de la historia. Cuando ustedes después les cuenten a sus alumnos en 10 años más lo que fue esto, o en 20, 30 años más, van a recordar con, yo creo, sensaciones un poco diversas lo que vivieron en esta pandemia, pero ojalá que nos sirva de lección y que sepamos apreciar también más lo que tenemos desde pre-pandemia y también apreciar algo súper importante que es que tenemos vida todavía para asistir hoy día, en mi caso para presentarles esto, y es esa esperanza y esas ganas de seguir luchando contra esto la que nos van a mantener de pie y en algún momento lo vamos a superar, yo estoy seguro. Así que esa es la presentación 1 de hoy y el viernes hacemos la otra donde hablo específicamente de cada cuadro, cómo detectarlo, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, ¿ya? Mi correo si es que hay alguna duda adicional y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿me escucha? Sí.
Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Hay una duda acá, no sé si usted la quiere leer o yo se la leo, como usted quiera. Adelante, sí, hacemos más interacción, está bien. Ya, bueno, acá Carolina Salinas dice, hola doctor Álvaro, tengo una duda en relación al punto de vista neurológico. ¿Con qué daño podría quedar un usuario post-extubado de ventilación mecánica por 22 días con vasodilatadores y drogas vasoactivas? Es súper buena la pregunta, súper buena porque trata de asociar en el fondo una de las cosas que hay que hacer en COVID en muchos pacientes, que es la ventilación mecánica invasiva. Sabemos que la no invasiva no anda muy bien. Entonces la ventilación mecánica invasiva, varias cosas. Hay que hacerla y hay que indicarla precozmente, no hay que esperar mucho. Cuando ya toca indicarla, hay que tratar de que sea el menor tiempo posible y, por supuesto, ir controlando al paciente sus parámetros. Cuando el paciente se extuba pueden pasar varias cosas. En primer lugar, pudiera haber daño de alguna fase, de algún lugar orofaringio que nos diera más síntomas neurológicos. Lo segundo, si es que el paciente requiere drogas vasoactivas, es porque en algún momento el paciente cursó con algún shock séptico, shock hipovolémico o un shock mixto. Eventualmente también un shock cardiogénico. Si tomamos en cuenta que eso genera una hipovolemia y una hipoxemia sistémica, eso puede afectar al cerebro. Hay un cuadro que se llama encefalopatía hipóxico-isquémica. Supongamos que el paciente entra en paro, está muchos minutos en paro hasta que se reanima, después sale de eso, le damos drogas vasoactivas, ventilación mecánica. El tiempo que estuvo en paro, por ejemplo, me llevan a un riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica. Y en general las situaciones de hipoxia lo llevan. Es cuando se generan múltiples infartos o accidentes cerebrovasculares, quedan secuelas estructurales en el cerebro y eso te puede llevar a crisis convulsivas y a dependencia severa, dependiendo de los sitios donde se generen estos accidentes vasculares. Lo otro es que también el uso de corticoides y el uso de ventilación mecánica prolongada llevan a riesgo de la miopatía del paciente crítico, que es lo que les mencionaba antes. Es un cuadro donde las porciones proximales, por ejemplo, el hombro, el brazo bilateral, como también los músculos más proximales de las extremidades, pierden fuerza. Esto en general tiene buen pronóstico y va avanzando bien, pero la ventilación mecánica propiamente tal ya nos da más riesgo de tener esto. El paciente se va a sentir débil, va a tener que hacer múltiples sesiones de kinesioterapia para poder recuperar. Entonces la ventilación mecánica sí está asociada a problemas de ese tipo. Los problemas de atención y de memoria a corto plazo que ella pregunta eh, pueden tener que ver con varias cosas, pero no recordar, o sea, no podemos olvidar lo que es síndrome confusional y sobre todo en contexto de COVID. El síndrome confusional puede ser hiperactivo o hipoactivo. El paciente puede estar más disminuido en su actividad o hiperactivo y muy inquieto. ¿Y qué es lo que ocurre al final? El paciente tiene una falla atencional que puede persistir incluso semanas y hasta meses. Hay delirium o síndrome confusional que lleva hasta 3 meses. Entonces estos pacientes hay que ver que todavía no estén en delirium, que se puede quitar con mucho tiempo de evolución, o si bien ya está entrando un cuadro de deterioro cognitivo. Sugiero a ese paciente derivarlo a neurología. Allá le podemos ir haciendo test seriados, neuroimágenes para ver qué puede haber pasado en relación a lo de la ventilación mecánica y tratar de dar una respuesta a por qué hay dificultades de atención y de memoria tan persistentes. Eso un poco. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, si no, ahí Carolina está agradeciendo por responder la duda. Sí, es muy buena la pregunta, la verdad. Sí, muy interesante. Bueno, si nadie más tiene ninguna duda, igual cualquier duda la pueden enviar al mail y nosotros se lo podemos enviar al doctor si es que a usted le parece. Y a los asistentes siempre pedimos al final de la charla si pueden prender las cámaras para tomar una foto. Así que, doctor, para dejar de compartir pantalla y ahí sacar una foto todos. Acá, ahí está. Ah, ya, perfecto. Así que si pueden prender la cámara, si no, la voy a sacar. Ya ahí está sacada. Eh, bueno, y con eso
concluimos la última charla de este cuarto día de la jornada. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, doctor, por acceder a dar esta charla, que es muy interesante, como ya dije. Gracias a todos por asistir. Nos vemos en la segunda parte, que es el viernes 30 a las 7:30, también con el doctor. Toda la información va a estar en el Instagram de la red CIEUM y con eso nos despedimos. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor.